es momento de trabajar en la pantalla de favoritos. ¿Ok? Esta pantalla de favoritos. Entonces voy a crearme un par de componentes aquí en Components Pokémon. Voy a crearme un primer componente. Vamos a usar SolidJS para esto. Se va a llamar algo como Pokémon o Favorite List, ¿no? Favorite Pokémons. Pongámosle así, favorite Pokémons.tsx, enter. Vamos a crear nuestro componente, export cons, favorite Pokémons. Noten la capitalización, función de flecha, abre cero llaves. Y aquí ustedes pueden recibir las properties si así lo desean o como ustedes quieran trabajarlo, da absolutamente igual. Pueden recibir el componente del padre, del título, lo que sea. No voy a calentarme mucho la cabeza en este caso. Lo que sí voy a hacer es un return, paréntesis, enter. Vamos a regresar un div. Este div va a tener las siguientes clases. Ponerle class grid. Vamos a colocarle el grid calls de 2. Pantallas pequeñas. Y en SM voy a poner grid call de 4. Fenomenal. Aquí adentro nosotros vamos a iterar todos los elementos, pero esos elementos yo los voy a recibir como unas properties o ¿saben qué? Todo lo puedo hacer desde este componente porque lo tenemos en el local storage. Podemos crearnos una función constante que se llame get local storage Pokémons o se lo mandamos desde el componente de Astro, de un script, de muchas formas se puede hacer. Vamos a hacerlo de aquí de una vez. Entonces constante favorite Pokémons va a ser igual a JSON.parse, paréntesis, vamos a buscar en el local storage. Local storage.getItem y se llama favorites, los favoritos. Y si no tenemos los favoritos, entonces que regrese un arreglo vacío. Y ahora aquí podemos hacer el return de nuestros favorite Pokémon. También, si así lo desean, podríamos ponerle el tipado estricto de tipo favorite Pokémon, que eso de hecho solo teníamos en... Creo que lo teníamos en nuestro Pokémon Card. Déjenme buscarlo. ¿Dónde fue que definimos esa interfaz? Bueno, hagamos la interfaz de nuevo aquí. No hay problema. Después lo podríamos crear o lo podríamos crear de una vez en una carpeta que se llame Interfaces. De hecho, ya tenemos una carpeta que se llama Interfaces. Aquí voy a crearme uno que se llame Favorite Pokémon. Favorite Pokémon.ts. Export Interface. Vamos a ponerle Favorite Pokémon. Abre cero llaves. Lo único que vamos a tener aquí es el ID de tipo number. Y vamos a colocar el name de tipo string. Que de hecho estoy seguro que esto ya lo había usado. Déjenme buscar en dónde fue que lo definí. Y lo tengo en Favorite Pokémon. Y lo tengo en el componente de name. Aquí está. Aquí está en nuestro name Astro. Si quieren, ustedes podrían comentar esto. Y van a ver que aquí me va a marcar un error. Puedo presionar control punto y hacer la importación. Esta importación desafortunadamente me lo coloca como en el inicio del archivo. Vamos a ver dónde lo puso. Favorite Pokémon. Lo colocan a saber dónde. Pero bueno, lo voy a poner por acá. Y podemos hacer una importación del tipo from @interfaces / favorite Pokémon. Y perfectamente podemos hacer este tipo de importaciones aquí. Fenomenal. Van a ver que esto sigue funcionando sin ningún problema. Ahí está. Y no tenemos ningún error en consola. Eso sigue funcionando muy bien. Cierro el name y regresemos a... Esto aquí lo voy a guardar y voy a cerrarlo. Y regresemos a nuestro favorite Pokémon de nuestro componente de SolidJS. Entonces aquí yo puedo decir que esto lo tome as... O ¿saben qué? Voy a hacer la importación primero y voy a decir que esto va a regresar nuestro favorite Pokémon como un arreglo. Fenomenal. Ya tenemos nuestra función. Ahora, por acá podemos crearnos una señal. O realmente no es necesario hacerlo mediante una señal porque pues esto no va a cambiar de esa forma. Pero igual lo quiero manejar con una señal para aprender algo nuevo. Esto va a ser igual a create signal, paréntesis. Y el valor que va a tener por defecto sería lo que me regrese mi get local Pokémons desde el local storage. Aquí nosotros tendríamos nuestros Pokémons y tendríamos el set Pokémons en el caso de que los queramos cambiar. Perfecto. Regresemos a nuestro grid. Voy a presionar un Enter y si yo quiero iterar cada uno de ellos, en SolidJS tenemos un componente llamado for. Este for lo toma de SolidJS y nos permite a nosotros hacer la iteración basado en la cantidad de elementos que ustedes tengan definido en algún arreglo. Por ejemplo, en este caso voy a colocar aquí each igual a llaves. Vamos a poner aquí nuestros Pokémon paréntesis. Y ahora internamente... Y aquí me dice que no puede ser asignado. Ok, un momento, ya vamos a resolver esto. Y aquí adentro lo que nosotros vamos a iterar sería nuestro Pokémon, función de flecha, y vamos a regresar un, qué sé yo, un span, o si quieren un h1 o lo que sea, con el nombre del Pokémon.name. Grábense los cambios. Vamos a la parte de los favoritos y hay que mostrar el componente, que sería nuestro Pokémon, Favorite Pokémons.
Cerramos, grandes los cambios y aquí tenemos un problema. Vamos a ver qué me dice. Me dice de que no puede encontrar el módulo server reactive. Yo creo que hizo una importación mal. Esta de aquí está mal, perdón. Eso lo tenemos que tomar de Solid. Perdón por eso. Ahora sí. Y ahora, aquí tenemos un error que dice local storage no está definido. Que si ustedes hacen clic en este botón, lo lleva directamente al lugar donde se está utilizando. Esto es un inconveniente que nosotros tenemos que saber y por eso es que el ejercicio lo cree de esta manera. Porque acuérdense que cuando nosotros estamos generando la aplicación de Astro por defecto es una generación estática y va a venir por acá a tomar nuestro favorite Pokémon y como no tiene ninguna directiva de que se genere al lado del cliente o demás, entonces Astro va a venir y tratar de crear, va a intentar crear este HTML directamente en nuestro backend. El problema es que en el backend no tenemos acceso a local storage y por eso tenemos el mensaje que dice que local storage no está definido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es código que yo definitivamente necesito hacer, pero únicamente del lado del cliente. Si ustedes no tuvieran acceso a local storage y estuvieran regresando, por ejemplo, un arreglo de Pokémon vacío, se puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando APIs que existen en el backend. Pero si usamos el local storage, ahí sí tenemos ese inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por acá? Bueno, podríamos venir y preguntar si el local storage existe. Por ejemplo, si existe, entonces que lo haga. O sea, que si el elemento está presente, o sea, si el objeto está presente. Y si no existe, entonces pues que no haga nada. Se puede hacer esa evaluación. Pero en este caso, lo que yo le voy a decir es que el cliente solo va a ser generado por el lado del navegador web. Y aquí voy a colocar solid-js. Entonces, esto va a hacer que mi backend no genere nada relacionado a mis Pokémon. O sea, a este componente simplemente va a ser el cliente que lo va a renderizar y ahí ya tenemos los nombres. Que si ustedes vienen al listado de Pokémon, voy a agregar a Venusaur, voy a favoritos, ahí ya lo tenemos, voy a salir de acá, voy a ingresar a Butterfree, voy a poner a Butterfree, voy a ingresar otra vez y ahí ya lo tenemos. Fenomenal. Entonces era muy importante para mí que ustedes comprendieran el porqué de este ejercicio. O sea, hay mucho valor didáctico en todo lo que hemos estado aprendiendo de cómo funciona Solid.js y cómo mandamos, bueno, no solo Solid.js, Astro con Solid o Islas, porque este comportamiento es el mismo, sería lo mismo en cualquier otro UI, framework o librería. Por ahora dejémoslo así y en la siguiente clase vamos a cambiar este H1 por algunos componentes que ya se vienen más bonitos que nos permitan a nosotros poderlo eliminar, que técnicamente sería mandar a llamar a esta función purgándole el Pokémon que ustedes quieran. Pero también voy a aprovechar el momento y les voy a enseñar otro componente así similar al for. Les voy a enseñar otro elemento similar a o un componente propio de Solid.js para el manejo de algo muy similar a un if en Vue o en Angular. Pero por ahora dejémoslo así, los veo en la próxima clase.